Un abrazo y un saludo muy fuerte y afectuoso en Cristo a mis hermanos y hermanas en este tiempo en el que estamos desarrollando un estudio de la armonía de los evangelios. Bueno, un apasionante estudio en el que podemos contrastar, en el que podemos comparar, en el que podemos ordenar todos los hechos de Jesucristo desde la perspectiva de los cuatro evangelistas. Hemos podido llegar hasta en esta parte que estamos estudiando en estos momentos, que son las genealogías de Jesús. Hemos concluido la genealogía de Mateo y hoy concluiremos la genealogía de Lucas. Hemos podido aprender mucho juntos de estas listas que a veces nos parecen inútiles, ¿no? O a veces no vemos en ella una información muy relevante, pero hemos podido también comprobar juntos que tienen mucho que enseñarnos, ya que en ellas está implícita el guión de la escritura, todo el desarrollo de la narrativa bíblica, esa palabra inspirada de Dios que nos enseña sus propósitos desde la eternidad y hasta la eternidad. La palabra de Dios siempre es una garantía de la voz de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, estamos escuchando su voz a través del texto escrito. Y el Espíritu Santo siempre nos da un entendimiento y una luz sobre estas verdades. El principal problema está en cómo nosotros lo interpretamos y qué hacemos a posteriori con él. Cuál es nuestro comportamiento hacia las verdades que se nos enseñan, la diligencia, el esfuerzo, el valor de cada detalle de la Escritura, ¿verdad? Jesucristo dijo que ni una tilde, ni una jota de la Escritura pasaría. Por lo tanto, el propio Jesucristo enfatizó la relevancia, la importancia de todo el contenido de la palabra de Dios. Por lo tanto, como digo, estamos disfrutando de este estudio y disfrutando de todo lo que Él nos ofrece y lo que podemos extraer para nuestro beneficio y para nuestra propia edificación. Vimos los contrastes entre las dos genealogías. Vimos la de Mateo, que es inferior en nombres en cuanto a la lista que nos presenta, en comparación con Lucas. Lucas casi dobla los nombres de Mateo. Mateo nos da 41 nombres, Lucas nos da 77. Mateo viene comienza diciendo Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, ya con una clara intención mesiánica y con un mensaje claro a los judíos en cuanto a la legalidad y a la legitimidad de Jesucristo como ese rey anunciado ya en el Antiguo Testamento y proclamado en el Nuevo Testamento ya incluido en el Evangelio. Y a la vez el propio Lucas pues viene desde Jesucristo y nos lleva hasta Adán, y con esas variantes donde en ese desarrollo genealógico nos encontramos en el de Mateo con Salomón y en el de Lucas con Natán. Entendemos que eso hace la diferencia en la cual Mateo nos da la ascendencia en cuanto a de José, en cuanto a la propia línea legal, y el Evangelio de Lucas nos da la ascendencia sanguínea que también responde a esa legalidad y a esa legitimidad en lo que Jesucristo es por derecho, no solamente de nacimiento, sino por supuesto por el propio derecho establecido divinamente en la eternidad anterior en el propio seno de la Trinidad. Entonces vemos que esa ruptura entre Salomón y Natán se debe a una situación que ya hemos estudiado anteriormente en el tiempo de la deportación a Babilonia, en ese rey Jeconías, del cual pues ya también hablamos abundantemente y no es hoy el día de hacerlo. Entonces, viendo y entendiendo todos estos contrastes,
pues hemos avanzado a través de Lucas, viendo lo importante que para Lucas fue mostrarnos que Jesús no es solamente es el Salvador de los judíos, sino también el Salvador de los gentiles. Hemos podido ver ese epíteto de segundo Adán en contraste con el primer Adán, lo pudimos ver a la luz de la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y en el capítulo 5 de la epístola a los romanos. Y también hemos podido venir desde el pacto davídico, donde hemos enfatizado en la descendencia carnal de David, y a través de todo este desarrollo hemos llegado, si recordáis, al capítulo 1 de Romanos, donde vamos a estar hoy y donde vamos a concluir hoy con la ayuda de Dios. Entonces, os pido que me acompañéis al capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, y ahí es donde vamos a continuar en el día de hoy un poquitín más para poder cerrar este estudio de las genealogías de Jesús vistas por Mateo y en este momento más concretamente por Lucas. Dice así, capítulo 1 de la epístola a los romanos, en el versículo 1 leeremos hasta el verso 4. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Este fue el asunto que nos ocupó y donde quedamos en cuanto a la anterioridad del evangelio. O sea, la propiedad, el derecho explicativo del evangelio se origina en Dios. Entonces, vemos que Él es el comienzo del evangelio. Dios mismo es el comienzo del evangelio. Entonces, Pablo está dando ya una idea muy concreta y muy fundamental a la hora de entender lo que el evangelio es, representa y significa en las Escrituras. Por lo tanto, el evangelio no es un asunto de los profetas del Antiguo Testamento o de los apóstoles del Nuevo Testamento. En el evangelio lo que podemos ver es cómo confluye ese misterio de Dios escondido, pero revelado en Cristo Jesús, como Pablo enseña, ¿verdad?, a la iglesia de Corinto acerca de ese misterio que Dios había predestinado desde antes de los siglos. Este misterio es el evangelio, y es un misterio que se concreta en la revelación de Jesucristo, ese descendiente de Abraham, ese descendiente de David, ese hijo de Dios humanizado que viene a este mundo para no solamente personificar la verdad, la claridad y el poder del evangelio, sino para materializarlo. Entonces podemos comprender y entender que ese evangelio se origina en Dios y sabiamente en el guión de la historia confluye tanto en los profetas como en los apóstoles. Claro, los profetas ven el evangelio desde un lado diferente al de los apóstoles. Los apóstoles son los que recepcionan ese evangelio ya consumado y materializado y lo convierten ya en una buena nueva que no solamente tiene que ver con el pueblo judío, sino tiene que ver con todas las naciones. Como bien dice Pablo, primeramente al judío y después al griego. Y ahí se cumple la promesa dada a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones. O sea, en Cristo Jesús, el descendiente de Abraham, el evangelio sería anunciado y sería una bendición para la humanidad en el propósito redentor anterior de Dios. Por eso entendemos que primeramente es el evangelio de Dios. Curiosamente, si tú observas en el versículo 9, Pablo nos va a dar otro detalle importante para que veamos que no hay en ninguna manera una variación o una contradicción en cuanto a lo que quiere decir el evangelio de Dios, porque tú en el versículo 9 verás que ese evangelio de Dios para Pablo es el evangelio de su hijo. Y por lo tanto aquí ya tenemos ese asunto fundamental e importante. O sea, primeramente el evangelio se origina en Dios.
Esto ya Pablo lo deja con total y absoluta claridad. Segundo, el Evangelio se revela y se certifica y se asegura y se verifica por medio de la palabra escrita, la palabra de Dios. Y tercero, la esencia del Evangelio es Jesucristo, es el Evangelio del Hijo. O sea, cualquier doctrina, cualquier verdad, cualquier explicación, cualquier aditivo o añadidura al Evangelio que reste lo esencial de Jesucristo, evidentemente ya no es el Evangelio. El Evangelio, como digo, no es un resumen de unas buenas noticias que traen al ser humano un ánimo en medio de una consternación o de una confusión. Claro que son buenas noticias, claro que traen un ánimo, pero eso no es lo esencial del Evangelio. El Evangelio hoy podemos primeramente salvaguardarlo en nuestro propio entendimiento. El Evangelio debemos protegerlo en el desarrollo doctrinal de nuestra Iglesia para poder contrastar y compararlo de que en ese liberalismo que de nuevo está irrumpiendo en el mundo, estamos viendo que el Evangelio es más un consuelo humano que no tanto una revelación divina. Y la revelación divina es la que produce y causa el consuelo espiritual al corazón del hombre, pudiendo comprender su condición depravada, caída. El hombre es un pecador inveterado, viciado, incapaz de cambiar su destino, incapaz de cambiar su condición, incapaz de cambiar su situación si no es por la revelación del Dios hecho hombre, Jesucristo, y su propósito redentor. Y ahí es donde el Evangelio adquiere potencia y va más allá de una información que lo único que busca es el bienestar del hombre y no la gloria de Dios. Y esto es lo que estamos viendo en los tiempos que nos están llegando al mundo, en los tiempos que van claramente a venir al mundo y donde la propia Iglesia va a empezar a diluirse en un evangelio muy humanista, donde el hombre es más protagonista que Dios. Entonces, ahí es donde tenemos que tener firmeza y humildad, porque no somos mejores que nadie. Es el entendimiento de Dios lo que hace una diferencia en nosotros. Nuestro entendimiento es la gracia que nos ha ayudado a comprender. Y esto es lo que Lucas está tratando de enseñarnos, y esto es lo que Pablo está tratando de enseñarnos, y esto es lo que la Biblia está tratando de enseñarnos. Entonces vemos un evangelio originado en Dios, cuya esencia fundamental es Jesucristo. Nada comparte protagonismo con Cristo en el evangelio. Es Cristo el evangelio. Podríamos decir que el evangelio es Cristo y Cristo es el evangelio. Entonces, en esta certificación escritural, me gustaría que un momento fuéramos o anotaras este texto de la segunda carta de Pedro, donde puedes ver cómo la propia Biblia se complementa, ¿verdad? Y nos da argumentos importantes para potenciar lo que queremos decir. Siempre lo que queremos decir en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto al evangelio, en cuanto a cualquier explicación de cualquier doctrina bíblica, siempre tiene que ser respaldada y potenciada por la propia verdad de Dios, no por nuestras opiniones, porque estamos hablando del evangelio de Dios, estamos hablando de la genealogía del Hijo que nos lleva hasta la eternidad anterior, nos lleva a través del tiempo en su humanización, nos lleva a su resurrección y nos hace ver una esperanza futura. Entonces dice el apóstol Pedro, y aquí tú verás, no vamos a poder desarrollarlo, sencillamente el verso es el verso 19, pero lo que aquí el apóstol está dando es lo mismo que acabamos de decir. O sea, estamos viendo primeramente en los versos 16 y 17 y 18 el evangelio originado en Dios. En
en un orden diferente al que estamos diciendo, pero que no altera lo que queremos decir. Vemos claramente que Pedro está diciendo que cuando se nos ha dado un conocimiento del poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no estamos siguiendo ningún tipo de cuento artificioso, ni una fábula artificiosa, sino que hemos visto con nuestros ojos propios esta majestad. ¿A quién vieron los apóstoles? Vieron a Jesucristo. Y por lo tanto, en Jesucristo vieron a Dios. Ahora lo que vemos en el verso 17 es que el Dios Padre dice, cuando Él recibió del Dios Padre, ¿quién? Jesucristo, honra y gloria. Entonces vemos, el Evangelio se origina en Dios. La esencia del Evangelio es Jesucristo. Estos son dos fundamentos fundamentales que claramente están expuestos en los versos 17 y 18. Ahora, el verso 19 nos da ese segundo argumento que hemos hablado antes. Es la aseveración, la certificación, la seguridad, el fundamento de la Escritura. La Escritura es la que respalda lo que Dios quiere enseñarnos y decirnos. Y para esto, vuelvo a repetir, nadie es suficiente en sí mismo. Y aquí es donde tenemos que prestar atención. Y aquí es donde tenemos que encontrar una experiencia que realmente reconduzca o conduzca, dependiendo del momento donde estemos viviendo, nuestro cristianismo, para llevarnos a lo esencial, no a una mezcla de ideas, a una mezcla a veces administrativa, a una mezcla sistemática, no, a lo esencial, desde donde se produce el poder de esta verdad, para que esta verdad no solamente transforme diariamente mi vida, sino que sea una información que brota de mi corazón, una fuente que salta a vida eterna, como bien le dijo Jesús a la samaritana. Y en este sentido es donde hay una diferencia entre lo que el Evangelio, diluido entre otras cosas, es, y el Evangelio sin diluir es. Entonces dice, tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética es la palabra de Dios. Todo el contenido de la palabra de Dios. Y dice, a la cual haces muy bien en estar atento. O sea, si hay algo a lo que tú debes de estar atento en la vida, es a esta palabra, por encima de todo. Por encima de todo y por encima de todos. Porque cuando uno vive atento a esta palabra, su vida va a ser, como digo, una clara exposición y bendición para otros. Entonces, no diluyamos la verdad esencial del Evangelio. Es la leche no adulterada que nos hace sabios para la salvación, para la experiencia vívida y salvífica de la gracia de Dios operando en nosotros. Entonces, como digo, tenemos esta palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Bueno, siempre. No es un día con más ganas, otro día con menos ganas. Me siento ante la palabra dependiendo de mi estado de ánimo. No, tengo que estar siempre atento a esta palabra profética más segura. ¿Y hasta cuándo? Hasta que el lucero de la mañana sea manifestado. Y evidentemente esa claridad escatológica final sea una realidad para todos aquellos que tenemos nuestra esperanza en Jesucristo. Hasta ese día, entonces hay que estar atentos a la palabra profética. Esto es lo que nos está enseñando Pablo. Volvemos a Romanos capítulo 1. Entonces vemos que el Evangelio de Dios es el Evangelio del Hijo. Vemos en el verso 2 que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Hemos visto qué importante es este versículo, cómo hace confluir todo el texto bíblico, desde la profecía antigua hasta la verdad neotestamentaria. Y esto lo explica muy bien, por ejemplo, en el
2 capítulos más adelante Pablo, donde en el verso 21 del capítulo 3 vemos lo que estamos hablando, ¿verdad? Esto dice que ahora, aparte de la ley, o sea, de todo el contenido del Viejo Testamento, de todo lo que es el Antiguo Testamento, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la propia ley, por los profetas. De nuevo, ya aquí esto nos da un sentido más amplio de que estamos hablando del Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, o sea, la justicia de Dios revelada en el Evangelio de Dios, en el Evangelio del Hijo, revelada y atestiguada por los profetas en el Antiguo Testamento y predicada por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces vemos este confluir donde el Evangelio brilla con gran gloria y con gran majestad. Versículo 3, capítulo 1 de Romanos. Dice, estos son los dos versículos donde vamos a estar ahora para ir concluyendo nuestro tiempo. Dice, acerca de su Hijo, como digo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Bueno, aquí la expresión acerca, la palabra acerca que tenemos en nuestro castellano, es un término griego que es peri o peri. Este término nos habla de lo que está alrededor. O sea, no únicamente nos da un sentido unidireccional, claro que nos lleva a Cristo, pero adquiere mucho más sentido cuando podemos expresar el texto por medio del propio significado, o sea, alrededor de su Hijo Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? O sea, todo lo que es el Evangelio gira en torno a la esencia de la persona de Jesús. Todo lo que estamos estudiando, toda la información que podemos encontrar en la Biblia, cómo la podemos conectar, cómo podemos subtraer, extraer, cómo podemos ver, cómo podemos explicar el poder de la palabra cuando realmente adquiere su poder en la conexión con Cristo. Entonces, todas las doctrinas, como bien Pablo enseñaba a Timoteo, los misterios o el misterio, ¿verdad?, de la fe, que es como bíblicamente lo tenemos, donde está la suma contenida de toda la verdad escritural. ¿Qué diferencia puede haber entre un misterio de la fe y un misterio de la piedad? En esencia, nada. Nosotros tenemos que darle unas diferencias de apreciación teológica, pero en realidad lo esencial, estamos hablando de lo mismo, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y fue justificado en el Espíritu. Y ese proceso que nos enseña Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14, porque el misterio de la fe está en el verso 9, unos versículos anteriores, nos vienen a hablar exactamente de lo mismo, del conjunto de doctrinas que nos hablan del Evangelio de Jesucristo, del Dios hecho carne, del Dios que fue justificado en su propia existencia en cuanto a quién él era, del Dios que fue predicado, del Dios que fue visto por los ángeles y del Dios que fue recibido en gloria. Todas las doctrinas están alrededor de Jesucristo. Y esto da mucho, como digo, mucha amplitud a lo que nosotros podemos decir y a la vez nos hace muy dependientes de que tenemos que contactar con la esencia divina para poder predicar la palabra divina. No te olvides de esto. No incurras en el error, no incurramos en el error de apagar la verdad y el poder de la propia palabra con nuestras ocurrencias o con nuestras explicaciones
o con nuestras ideas, o reduciendo a la palabra al sistema donde vivimos y trabajamos, usándola como un elemento motivador para que la gente se sienta bien a nuestro lado. Esto no es el Evangelio. El Evangelio nos trasciende, el Evangelio nos hace pequeñitos, el Evangelio nos hace insuficientes, el Evangelio nos da una suficiencia en la propia gracia donde Él es el todo suficiente. Y esto lo vemos constantemente. Cuando un hombre de la talla de Moisés le dice al Señor, bueno, entonces, ¿qué es el mensaje que yo tengo que llevar? Pues el mensaje que tú tienes que llevar es que yo soy suficiente y que tú únicamente tienes que creer esta verdad. Hoy muchas personas entre nosotros no llevan escuchando el Evangelio y no son cristianos genuinos, porque están tratando de comprender el Evangelio desde su mente, están tratando de comprender el Evangelio desde su experiencia, están tratando de dar fuerza al Evangelio a través de una emoción. Y esto no es el Evangelio. El Evangelio deja claramente una verdad fundamental, que es la que estamos hablando. En el Evangelio se confiesa y se cree, se confiesa con la boca y se cree con el corazón. Esto es un hecho constatado y consumado, no es un asunto de lo que yo voy a sentir, es un asunto de creer a la palabra de Dios. Y este es el punto diferencial entre unos y otros. Esto es lo que hoy diferencia a toda la raza humana a través de todo el globo terráqueo. Hay los que creen y los que no creen, y el destino de la humanidad será en función de los que creen y de los que no creen. Por eso, hermano, es muy importante que tú hoy te des cuenta si realmente eres un cristiano genuino, nacido de Dios porque has creído por fe, nada más. Has creído por fe al Evangelio, a la palabra, a la justicia de Dios que es revelada por fe y para fe. Y en esto no podemos hacer nada, nadie por nadie. Solo podemos predicar con honradez, con honestidad, con compromiso, con verdad, con una vida que está viviendo en una integridad en cuanto al aspecto bíblico, entendiendo que somos seres humanos, sujetos a errores, sujetos a emociones, sujetos a pasiones, sujetos a defectos, pero entendiendo que estamos predicando con honradez. Eso es lo que Pablo nos enseña. Pero las personas tienen que creer en Dios. Hoy las personas tienen que creer en Dios. Y la vida cristiana depende de esto, de creer en Dios, de creer en Jesucristo. Entonces, cuando una persona cree al Evangelio y cree genuinamente, no es repite la frase, no es di lo que yo estoy diciendo, no se trata de esto, esto no es un asunto, esto es un asunto profundo, misterioso, milagroso, maravilloso, que está mucho más allá de nuestra propia capacidad. Por eso hay personas que con el tiempo se dan cuenta que no son cristianas y tienen que tomar otro tipo de filosofía o de desarrollo en la vida, porque ellos se han decepcionado con un cristianismo que han tratado de vivir, pero que nunca vivieron porque nunca empezaron bien. Este es el asunto. Cuando podemos comprender estas cosas, entonces nos damos cuenta de la seriedad del Evangelio. Entonces, Dios, Cristo, es el todo suficiente. Él es toda la doctrina del Evangelio. Él es todo el misterio de la fe. Todas las doctrinas dependen y confluyen en Él. Él es la esencia misma. Y el Evangelio ahí es donde toma ese poder. Presenta, expresa esta vida que viene del cielo y que nos cambia de verdad. Nos hace diferentes. Las personas van a ver en nosotros otra manera de ver, de pensar, de hablar, de gustar. Lo que antes nos atraía hoy, bueno, no tiene color al lado de la persona de Cristo.
Por eso los cristianos, como digo, tenemos que reorganizarnos un poquitín en torno a esta doctrina maravillosa y fundamental. Entonces volvemos al texto de Romanos, porque encontramos mucho calor en la escritura y mucho ánimo. Entonces vemos acerca de su hijo. Bueno, aquí ya tienes un título, un epíteto de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿vale? Acerca de su hijo. Aquí no está diciendo hijo de David, está hablando del Evangelio de Dios, que ha sido prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras acerca del Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tú verás que curiosamente te dice que este Señor Jesucristo era hijo de David. Eso es lo que te está diciendo, que era del linaje de David según la carne. O sea, lo que tú estás viendo aquí es un absoluto contraste entre dos títulos de Cristo. Hijo de David, hijo de Dios. Uno, hijo de David, es un título, como hemos estudiado, absoluta y totalmente mesiánico. Pero hijo de Dios, aun cuando tiene un carácter mesiánico, en este sentido, y en lo que Pablo aquí quiere enseñarnos, es divino. Entonces está de nuevo recordándonos ese gran contraste, no entre en el Dios hecho hombre, en Cristo, donde habitan dos naturalezas, sino en el sentido ministerial del Evangelio en cuanto a lo que Cristo es y representa. Entonces, en el Evangelio y en el propósito redentor de Dios, Cristo aquí nos está dando una idea muy correcta de que es hijo de Dios y de que es hijo del hombre, lo cual le da ese carácter mesiánico, le da ese carácter trinitario y le da ese carácter divino. Entonces, este primer contraste es muy fundamental. Entonces, vemos que no tenemos problema cuando en la parte B de este versículo 3 dice que era del linaje de David según la carne, conforme, de acuerdo a la carne. Aquí tenemos la preposición kata en griego, lo cual nos enseña según la carne. No tenemos duda en cuanto a esto. Ahora, el verso 3, el verso 4, es un verso que tiene una connotación un poquito más compleja o un poquitín, como digo, más enredosa a la hora de ser comprendida. Hay que prestar atención a este versículo 4. Aquí tenemos de nuevo otros dos contrastes. Hemos visto dos títulos y ahora ahora estamos viendo dos verbos. Observa. Dice el verso 4, dice que fue declarado. Este verbo está en contraste con el verbo ser de la parte B del versículo 3. Tú ves, como acabamos de leer, que era del linaje de David. Bueno, esto no nos genera ningún problema. La genealogía ya nos lo ha enseñado con total y con absoluta claridad. Hemos podido ver que Jesucristo viene de David, que Jesucristo cumple el pacto davídico, que tiene en sí mismo todo aquello que es prometido y anunciado por Dios, pero el problema lo tenemos con el verbo declarar. Este verbo, orizo, en griego, nos está hablando de algo que es diferente. Cuando estamos viendo que Cristo es declarado, nosotros, desde nuestra perspectiva humana, casi siempre la declaración es un comienzo de algo. O sea, en realidad, cuando alguien es declarado, como digo, bíblicamente un sacerdote, es un comienzo de algo. Aarón fue declarado por primera vez, él no era sacerdote y fue declarado sacerdote. Los siguientes sacerdotes fueron declarados sacerdotes sencillamente por una línea de descendencia.
en los aspectos humanos, simplemente humanos, vemos que hay muchas declaraciones que tienen un comienzo en un consenso para elegir un presidente del gobierno o un alcalde de una ciudad o un tipo de constitución o unas leyes o un acuerdo que proteja lo que sea. Pero en el caso de Jesús, esta declaración o esta, como digo, esta asignación, porque este verbo no significa declarar, significa asignar. Primeramente nos está enseñando que Cristo no es asignado por primera vez cuando Él se hace hombre. Él no empieza a ser nunca nada. Él siempre ha sido todo lo que Él es. Sencillamente, en el propio desarrollo experimental de la segunda persona de la trina deidad de Dios, Cristo va experimentando etapas que antes no había vivido, como es el de la humanización, o el de la muerte en la cruz, o el de la resurrección, o el de la ascensión, o el de sentarse a la diestra del Dios Padre, lo cual ya era una experiencia que antes tenía. Entonces tú puedes ver que Jesús, ya cuando termina sus días aquí en la tierra, él le dice, bueno, ahora Padre, yo voy a volver al sitio donde estaba antes, contigo, que el mundo fuese. Pero Cristo no vivió la humanización antes. Cristo no desarrolló un ministerio terrenal antes. Cristo no murió en una cruz antes. Cristo no estuvo 3 días en el corazón de la tierra antes. Cristo no resucitó antes. Entonces, todo este contenido que tenemos en la propia experiencia de Cristo viene para dar fuerza a esta asignación que ya existía y que ya era en la persona de Jesús. Él nunca dejó de ser ni empezó a ser lo que Él era. Entonces, ahora es donde estamos ante ese glorioso contraste del Evangelio, donde se nos está presentando la humanidad y la divinidad de Jesús. Mira, para aquellos que estáis anotando, cuando estamos hablando, como digo, de Hijo de Dios, estamos dando un carácter, un significado mesiánico, trinitario a este nombre, ¿verdad? Pero sabemos que Lucas usa mucho también el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre está muy relacionado con su muerte en la cruz. Él dijo muchas veces, el Hijo del Hombre va conforme a lo que está escrito de él. Pero el Hijo del Hombre no es un nombre que aparezca únicamente en el Nuevo Testamento. Entonces quiero que anotéis, para ir cerrando nuestro tiempo hoy, y es que este título, Hijo del Hombre, primeramente es un nombre de carácter escatológico. Y eso lo tendrás, y no lo vamos a leer, en Mateo 16, 27 y en Marcos 8, 38. Anótalo ahí. Es un nombre que nos habla de redención. Mateo 17, versículo 22. Y es un nombre que nos habla de un lado preexistente. O sea, nos está hablando de esa humanidad preexistente de Cristo. Juan 3, verso 13 y Juan 6, versículo 62. Entonces, Cristo usa este título para vencer, como digo, la rutina, y en cierta manera me parece que el término que voy a usar es el adecuado, la propia prostitución que se había llevado a cabo con el tema del Mesías. El Mesías había entrado en una prostitución absoluta en los tiempos en los que Jesús entró. Era un término no respetado, no reverenciado, y había perdido el potencial de su significado en una gran mayoría. Había judíos piadosos que, como sabemos, pudieron ver en Cristo al Mesías. Pero lo que podemos ver en este asunto donde estamos encontrándonos, este Hijo de Dios y este Hijo de David, es que, por un lado,
estamos viendo más que todo el lado ministerial de Cristo. O sea, Cristo es asignado para poder mostrar el aspecto ministerial, no para empezar nada en su vida en el sentido de ser, sencillamente para poder empezar aquello que nunca había experimentado en su propia experiencia. Hay que diferenciar esto. El ser de Cristo siempre ha sido igual, pero las diferentes etapas experimentales de Cristo sencillamente adquirieron una diferencia en su humanización. Y en esta humanización vemos el lado humilde, el lado de humillación, pero también vemos el lado glorioso. Observa Daniel, vamos a ver, como digo, me tenéis que dar 10 minutos más y concluimos nuestra enseñanza. Tenemos en el capítulo 7 de Daniel, versículo 13, tenemos en mente el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Como estamos viendo, Cristo es la esencia del Evangelio. Y ahora tú vas a ver este término en el Antiguo Testamento. Es muy importante. Dice en este contexto profético de Daniel, que no vamos a tocar, vamos a ir directamente al texto que nos interesa. Él está teniendo una visión escatológica del futuro y dice, en la visión, dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Está claro que aquí no estamos, aunque lo que aquí se nos está enseñando es el tiempo final, y por supuesto estamos hablando de la segunda venida de Jesucristo, pero más concretamente en esta segunda parte de este verso 13 estamos hablando de Jesús resucitando, ascendiendo y sentándose al lado del Padre. Entonces aquí ves esta humanidad clara, bien expuesta por Daniel y que tiene que ver con la esencia de Cristo y el protagonismo de Cristo en el Evangelio. Esto complementado al siervo sufriente de Isaías 53, nos da una clara explicación acerca de lo que estamos leyendo en cuanto al Hijo de David y al Hijo de Dios, en cuanto al complemento ministerial del Cristo humillado en su propia experiencia carnal y el Cristo empoderado en su resurrección, pero el Cristo que siempre es lo que es. Esto a mí me da mucho ánimo y da mucho sentido, como digo, al Evangelio. Entonces estamos viendo que estos dos verbos no tenemos problema con el primero, pero sí el segundo hay que comprenderlo bien, ¿sí? Y para ya ir cerrando el tiempo que tenemos en esta mañana, entonces vemos que la segunda parte del verso 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Entonces, nosotros no podemos pensar que Cristo dependió del Espíritu Santo para ser quien era. Esto sería un gran error, ¿verdad? Cristo tiene en sí mismo la misma naturaleza divina que el Espíritu Santo tiene. Pero observa que aquí lo que se nos está enseñando se nos acerca mucho también a otros textos de la Escritura. Por ejemplo, en el misterio de la piedad que estuvimos, ese segundo párrafo, justificado en el Espíritu, ya nos está hablando acerca de que el propio Cristo, por medio de la acción espiritual santa de quien él es y representa, vindicó su identidad. Y ahora no es momento de desarrollar este texto, pero lo que tenemos aquí está bien claro. Él fue declarado Hijo de Dios, no por el Espíritu Santo, porque él ya era Hijo de Dios, no
por el Padre, porque él ya era hijo de Dios, pero sin embargo el Padre le declaró y el Espíritu Santo le declaró. ¿Entendemos esto? Entonces nosotros podemos ver con total claridad que el Espíritu Santo, en una armonía perfecta, en un complemento perfecto, en una acción trinitaria completa y perfecta, nos puede enseñar estos aspectos de la humanidad y de la divinidad, pero nos está enseñando unos aspectos de la propia humanidad divina en el ministerio terrenal de Cristo, en cuanto a lo que él fue en el lado humillado, en su vida, en su muerte, pero también en el lado exaltado, en su resurrección. Por eso, cuando los primeros apóstoles predicaban el evangelio, podemos ver cómo enfatizaban esa resurrección, esa exaltación, ese empoderamiento evidente y claro ante los ojos de la humanidad, despertando en los corazones de las personas la comprensión profunda de lo que el evangelio es. Mira, en Filipenses 2, solamente vamos a citar un texto, vete ahí, verás, como digo, estas dos verdades complementadas para que podamos entender el asunto aquí. Dice Filipenses 2, en el verso 9, verso 8 y 9. Dice, estando en condición de hombre, se humilló. Aquí tienes el aspecto de la humillación, sencillo y claro, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, un aspecto de su ministerio. Lo mismo que te está enseñando Pablo a los romanos. Claramente esa humanidad y esa declaración y esa designación por el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, la resurrección de entre los muertos fue la garantía, fue la evidencia incontestable de quién era Jesucristo. Y ahora tú puedes ver verso 9, por lo cual Dios lo exaltó. Esta es la otra etapa del ministerio. Vemos por un lado la muerte y por otro lado la resurrección. Dice claramente, dice, le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, Cristo ya tenía este nombre sobre todo nombre, pero es en virtud de quien él es entrando en el tiempo, es en virtud de lo que él hace en la cruz y es en virtud de la propia evidencia de su resurrección. O sea, esa resurrección le conecta con este nombre que es sobre todo nombre. Y eso es el carácter, ese es el corazón del evangelio. Y esto es lo que produce la adoración, la vida, el ánimo en nuestros corazones. Y esto es lo que hace una diferencia entre lo real y lo que es apariencia o casi se parece pero no llega. Y por lo tanto no es. Esto es el detalle fundamental e importante. Esto es lo que Lucas quiere enseñarnos en su genealogía. Esto es lo que nos quiere hablar del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, del Hijo de David, del Dios encarnado, del Dios muerto, crucificado, del Dios resucitado, del Dios exaltado y sentado en la persona del Hijo Jesucristo. Entonces, ante esto, ¿qué podemos decir? Gloria a Dios. Ante esto solamente podemos decir amén. Por eso cuando Pablo dice en el capítulo 8 de Romanos, el Espíritu de aquel, ¿el Espíritu de quién? El Espíritu Santo. Pero hay una diferencia en cuanto al Espíritu Santo y al Espíritu de Cristo. Muchas veces el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo en la Biblia. En cuanto a naturaleza, en cuanto a esencia, son totalmente iguales. Solo encontramos una diferencia funcional. Y en esa diferencia funcional es para dar claridad principalmente al Evangelio. Por lo tanto, esa revelación de la Trinidad, que es principalmente neotestamentaria, nos conecta con el propósito revelador del plan de redención de Dios a la raza humana, donde el Hijo hace su trabajo, donde el Espíritu Santo hace su trabajo
donde el Padre hace su trabajo, pero a la vez los tres trabajan para poder, como digo, en una perfecta unidad, presentarnos un evangelio eterno, el evangelio de Dios, el evangelio del Hijo. Este evangelio que se centra en esa asignación y en esa declaración de que es, qué bonito lo que estamos viendo aquí, Hijo de Dios. Hijo de David, no hay problema. Hijo de Dios, estamos viendo por el poder, el empoderamiento en su resurrección por el Espíritu de santidad. La propia santidad que en él habitaba y la propia fuerza santa del Espíritu Santo de Dios que lo guió en su ministerio terrenal, que lo fortaleció en su ministerio terrenal y que aún en el momento de la resurrección coparticipó con el Hijo. Bueno, son verdades tremendamente gloriosas. Pero con esto concluimos, como digo, nuestro estudio de la genealogía de Lucas en la armonía de los evangelios. Continuaremos estudiando esta armonía, pero el principal argumento va a ser este. ¿Quién es Cristo? ¿Y quién es Cristo? Por el propio testimonio vindicado del Espíritu Santo y del propio Padre, formando una unidad. En este día nos quedamos con esta frase: declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Que Dios os bendiga y hasta el próximo programa. Muchas gracias.